Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Libra, esta carta del 8 de espadas me está hablando de que muchos de ustedes están teniendo algún tipo de bloqueo económico. Este bloqueo económico podría estarse refiriendo a que ustedes quizás quieran cambiarse de puestos de trabajo, pero sin embargo en su lugar donde están trabajando pues no existe ese nuevo empleo. También podría ser que quieren un aumento de salario, pero algo literalmente los está bloqueando. También este 8 de espadas podría estar hablando de ese bloqueo. Se referiría a que quizás quieran establecer algún negocio, una inversión, pero evidentemente si no tienen dinero para hacerlo, quizás no tengan contacto o no tengan guías, pues como que estén bloqueados de alguna forma, o simplemente el bloqueo podría venir de tu misma mente diciendo que quizás no puedes hacerlo o que ojalá lo consigas. Y entonces esto también genera un bloqueo muy fuerte en muchísimas personas. Pero más me acerco a que no tienes como que la guía o los recursos suficientes para comenzar a hacer lo que quieres hacer. ¿Por qué me refiero a los recursos? Porque acá viene la carta de la estrella y la estrella me está indicando de que aquí viene un suministro de recursos. Aquí va a llegar lo que sea que tú necesites para avanzar en tus proyectos, en tu negocio o lo que quieras avanzar. Si tú tienes un negocio quizás y querías expandirlo y no puedes porque no tienes los recursos o quizás no sabes cómo hacerlo, pues aquí eso te va a estar llegando. Aquí vas a recibir todo lo que tú necesites para continuar avanzando. Y no solamente es recursos económicos, recursos materiales o información o beneficios que necesitas, que te hagan falta. También vas a estar recibiendo una guía. Alguien te puede estar dando algún tipo de información y te puede servir de faro para que tú sigas la luz y continúes y puedas llegar hacia donde tú quieres estar llegando. Esta carta también me indica que lo que estaba estancado, lo que estaba bloqueado, se va a eliminar, porque esto es un apoyo necesario para ustedes continuar hacia adelante y todo lo que esté estancado, todo lo que esté seco, todo lo que esté bloqueado, aquí simplemente la carta de la estrella lo elimina porque esto es avance, ¿ok? Y eso evidentemente te va a estar llevando a un 10 de copas. Aquí anuncia que esta carta, por supuesto, cuando te lleguen los recursos, te lleguen esa información, ustedes van a salir de ese bloqueo. ¿Y qué pasa cuando una persona sale de un bloqueo? Pues simplemente aquí va a llegar a un estado completo y estable de felicidad emocional. Y no solamente felicidad emocional para ti solamente, sino esto es compartido. Aquí vas a estarlo compartiendo quizás con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu hermano, o a veces hay amistades o amigos que son más que familia y ellos podrían estar pues simplemente disfrutando esa felicidad con ustedes. Aquí hay una felicidad de ustedes, pero que los rodea muchísimas personas, una felicidad compartida. Aquí esta carta también me habla de estabilidad emocional, de una relación feliz, de un hogar en paz y de una unión emocional plena y muy satisfactoria para muchos de ustedes. Vamos ahora con el 3 de bastos. Vamos a ver qué cartas vienen acompañando esta carta. Aquí Libra, junto a esta felicidad en familia, junto a esta armonía y paz, pues definitivamente también viene un periodo de expansión económica. Gracias a que los recursos llegan, pues definitivamente ustedes van a estar expandiendo sus proyectos, sus negocios o alguna iniciativa que estén teniendo. Esto comienza a moverse y comienza a crecer. Aquí ustedes podrían estar estableciendo algún tipo de comercio, de intercambio, algún tipo de envíos, acuerdos o gestiones, pero que esto es favorecido o que tiene mucha relación, mucho que ver con personas de fuera de tu ciudad, de fuera de tu estado, incluso fuera del país donde ustedes viven. Esta cooperación con estas personas extranjeras pues definitivamente los va a estar impulsando hacia el éxito. Aquí ustedes van a recibir un apoyo del extranjero. Puede ser alguien que venga y establezca quizás una empresa en tu país y ustedes pues tengan un puesto de trabajo ahí, o simplemente algún cliente del extranjero que si tú vendes algún producto o prestas algún servicio, pues simplemente que los contrate. Aquí esto que ustedes pusieron en marcha definitivamente comienza a circular, comienza a producir dinero, producir beneficios
y se te expanden los horizontes, se te abren los caminos, se te abre algo a una amplitud mayor, un rango mayor de comercio o de empleo. Pero definitivamente aquí tu economía se expande definitivamente. Y eso eventualmente, por supuesto, te va a estar trayendo estabilidad económica. El Rey de Oros me habla precisamente de eso, de estabilidad económica, de seguridad financiera. Puede ser que exista un hombre maduro, un hombre económicamente estable que los esté ayudando. Si no conoces ningún hombre con estas características, pues esto simplemente se puede percibir exactamente así, como estabilidad y seguridad económica que por supuesto cuando uno expande el negocio que está haciendo, evidentemente la seguridad económica te va a estar llegando, ¿ok? Así que aquí hay éxito y aquí hay estabilidad económica. La Reina de Espadas te indica que vas a tener muchísima claridad mental, no vas a dejar que las emociones nublen las decisiones que tienes que estar tomando. Las cosas se van a tomar con muchísima lógica, con muchísima claridad mental. Aquí vas a estar utilizando, Libra, toda tu agilidad mental para resolver cualquier conflicto, cualquier problema que se te presente, pues ustedes van a poder enfrentarlo. Si hay problemas aquí con algún tipo de contrato con estas personas del extranjero, pues definitivamente ustedes van a poder resolverlo porque tienes esa energía de la Reina de Espadas. Vamos a ver la carta del Colgado con quién viene. Wow. Pues Libra, aquí con esta carta del ermitaño te están diciendo que vas a estar recibiendo una señal, una guía, una advertencia sobre el camino que tienes que seguir. Esto es una señal concreta sobre tu situación actual. Ya aquí no vas a estar caminando más a ciegas. Aquí el conocimiento que ustedes necesitan ya está disponible. Alguien que quizás recorrió el camino podría servirte pues de guía, te lo podría estar mostrando. Acá esto puedes estarlo recibiendo por un libro, por un video o por alguien simplemente que tiene la experiencia y te lo va a estar diciendo. Aquí vas a estar viendo con claridad qué paso tienes que estar dando y en lo que tú quieras hacer para que el camino que tú recorras esté seguro, esté estable. Esto se refiere a que si, por ejemplo, ustedes quieren un préstamo bancario, esa persona te va a estar diciendo, este banco tiene estos intereses y este otro banco tiene estos otros intereses. Este préstamo te lo pueden dar, este otro quizás si aplicas va a ser por gusto. Si es para un empleo, es posible que te esté diciendo, mira, si pones esto en tu currículum, pues te van a dar ese empleo o te van a aumentar el salario o te van a cambiar de puesto si estudias tal cosa. También podría referirse la información que te den a que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún tipo de inversión o están en un negocio, esa persona te puede estar diciendo, mira, a este proveedor no le compres porque los productos que te vende, la materia prima que te vende te puede salir mal, te lo puede dar con atrasos, puedes tener conflictos con esa persona o con ese proveedor. Y este otro pues es buenísimo y todo te lo suple rápido. Si tienes algún inconveniente te lo va a estar resolviendo. Es alguien que te va a dar ese tipo de información. Y acá se ve que ustedes van a estar cruzándose de espadas, como el 2 de espadas, y definitivamente van a estar manteniendo el equilibrio, van a estar manteniendo la seguridad, aunque es poco fácil, pero evidentemente van a estar tapándose los ojos y no haciendo más caso al exterior. Pero evidentemente aquí ya ustedes van a tener una información que quizás las personas que te rodeen en ese negocio o en ese empleo no tienen, pero tú sí la vas a estar teniendo. Y por supuesto, tú la vas a estar utilizando, vas a estar cerrándote y vas a estar manteniendo la estabilidad, Libra. Y por supuesto, la carta acá del Colgado, vas a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya no las vas a estar viendo igual que las veías antes, porque esta información que te va a dar esta persona te va a estar sirviendo como guía, pero ya aquí la verdad va a salir. Aquí hay un logro de la verdad. Vas a estar viendo la verdad que otras personas a tu alrededor quizás no vean o no sepan o simplemente no estén listos para conocerla. Y como tú sí la vas a estar conociendo, pues vas a ver las cosas desde otro ángulo, vas a estar observando, vas a estar analizando las cosas, pero desde un ángulo distinto antes de actuar. Antes de tomar una decisión, tú vas a estar viendo las cosas desde otra posición diferente, desde una posición posiblemente completamente diferente a lo que normalmente las personas lo verían o lo analizarían. Y por supuesto, esto va a ser beneficioso para ustedes. Libra, vamos ahora con un mensaje
para el área del amor con este tarot. Wow, Libra, te sale la carta del carro. Aquí definitivamente si tú estás en una relación, pues esa relación va a estar avanzando. Van a estar dando pasos, los pasos siguientes normales en una relación amorosa. Todo va a estar bien. El carro te indica que van en buena dirección, que van en buen camino, que estás tomando las riendas de tu vida amorosa o deberías estarlas tomando, pero que todas las cosas avanzan hacia el éxito, hacia el triunfo y que eso va a estar bien. Si actualmente estás solo y quieres estar con alguien, con un novio o una novia, pues definitivamente el carro te dice que vas avanzando en buena dirección y que esa persona eventualmente va a poder ser tu pareja si estás pensando en alguien. Si estás soltero sin pensar en alguien, pues señores, a veces es mejor estar solo que mal acompañado y tu vida emocional pues simplemente va por buena dirección, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje para el área de la salud. Algo que tendrían ustedes que estarle prestando atención. Recuerden que esto no es consejo médico para nada. Y si ustedes sienten algún malestar, alguna dificultad, pues lo mejor es simplemente que hagan una consulta con un médico. Vuelve a salir aquí la parte de la carta. Creo que otro signo ya salió. Acá tienen que tener cuidado con análisis. Pueden existir análisis que se pierdan, algún tipo de diagnóstico médico que no esté del todo correcto, así que deberían estar buscando una segunda opinión o alguna noticia médica que les esté llegando en los próximos días. Así que, ojo, cuidado con esto y pidan siempre una segunda opinión para validar estos resultados médicos, ¿ok? Vamos a ver un mensaje con el oráculo cósmico para ustedes, Libra, y sale acá la carta. Wow. Acá, Libra, te dicen que recuerda que estar feliz está bien, que realmente lo es. No es que no te importe que las personas que están a tu lado o alrededor tuyo estén tristes o no sean felices. Simplemente que hay personas que eligen ese estado emocional y que a veces las personas cuando son felices quizás pueden sentir algo de culpa porque eres feliz, pero las personas que tú amas no lo son. No sientas culpa, ser feliz está bien. Si tú te sientes feliz, pues nada, señores, a celebrar. Esta es la vida que tienes, celébrala, disfrútala a lo máximo y lamentablemente si hay personas alrededor tuyo que no son felices, pues nada, ser feliz es una decisión, señores, así que definitivamente disfrútenlo y vivan la plenitud, que no está mal serlo, ¿ok? Y para la frase, para el final de esta lectura, aquí hay varias, pero definitivamente este 10 de copas maravilloso. Vamos con esto, ¿ok? Acá, díganme la frase en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo soy feliz y estoy en armonía con mi familia. Yo soy feliz y estoy en armonía con mi familia. Y nos vemos, Libra, en el próximo video. Hasta la próxima.